Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Este video es sumamente importante para nosotros. Bueno, yo soy Celeste Villa y este es mi esposo, Javier Parrilla. De hecho, yo sería María Celeste Parrilla, pero amor, habla. You have like Preséntate. three last names. Villa Carvalho Ya no soy Villa Carballo, yo soy Parrilla. on papers en proceso. But it's a pleasure to meet you guys. I try to stay behind the camera. I don't like to show my face, but Ok, obviamente, bueno, este es mi primer video con mi esposo. Estamos casados, ¿verdad? Desde junio 21 de 2024. are you sure? Sí, 100%? sí. Me too. I'm Ok. sure, I'm sure. Mi esposo es de las Islas Vírgenes, o sea, él nació aquí en Estados Unidos, pero por si Yeah. no saben, él habla inglés, entonces en este video yo voy a estar poniendo los subtítulos claramente, porque yo sé que hay personas que no hablan inglés, así que no se preocupen. Esta es la historia que, bueno, creo que ahora me siento más cómoda hablándolo porque ha sido muy difícil y mi terapista me dijo, ¿verdad? Porque he estado tomando terapia, que entre más lo hable, pues mejor. Entonces, esta es la historia de lo que me pasó. Bueno, yo tuve una pérdida de embarazo, nosotros perdimos un bebé. Perdonen, mi perrita quiere jugar. Eh, Todo comenzó, yo estaba en casa, estaba trabajando y bueno, me fui al baño, era como las 11, ya casi hora de almuerzo, y yo me fui al baño, entonces cuando yo fui al baño pues empecé a sangrar. Yo tenía ya actualmente 13 semanas de embarazo, de hecho esa semana nosotros íbamos a anunciar, íbamos a tener la revelación de género, íbamos a saber qué género era el bebé. Ese día yo llamé a mi esposo porque yo estaba muy asustada, yo le dije estoy sangrando, no sé qué hacer, y le escribí a mi suegra, le escribí a mi madrastra, y como obviamente en un embarazo es normal a veces tener como esos spotting, ¿verdad? Como un pequeño sangrado, pero no hay que tenerle mucho ojo porque hay diferentes tipos, pero este en específico era un rojo muy, muy, muy fuerte, entonces por eso yo estaba muy asustada. Y bueno, me fui a emergencias, mi esposo estaba trabajando en la oficina, yo estaba trabajando de casa, fui a emergencias y claro, me atendieron súper bien, estuve en Advent Health ER y cuando nos mandaron a hacer el ultrasonido, porque tuvieron que hacer todo súper rápido, yo ni siquiera pude ver a mi bebé en el ultrasonido, mi esposo lo pudo ver, él dice que estaba ahí acostadito. Y cuando nosotros llegamos al cuarto, ¿verdad? Ahí fue cuando llegó la doctora y nos dio las malas noticias de que no habían latidos, ¿verdad? Entonces, claro, a mí me lo dijeron en inglés, yo no había como que caído en cuenta muy bien hasta que dije, wow, no había actividad cardíaca, ¿verdad? Entonces, tuvimos que esperar, estuvimos ahí casi que mediodía, casi todo el día, y el proceso fue bastante largo. La doctora, claro, vino y nos dijo que todo se veía como anormal, no tenía como explicaciones obviamente de por qué el bebé falleció, ¿verdad? El tamaño del bebé era de 11 semanas, entonces yo creo que mi bebé, ¿verdad? Murió a las 11 semanas y pues yo en eso ya tenía 13 semanas y ella dijo el tamaño eran de 12 semanas y 3 días. No sabemos la razón, pero eso sí le vamos a decir que no te puedo decir cuál va a ser el proceso a partir de ahora. Entonces ella dijo, eso sería hablarlo con tu doctora, con tu ginecóloga. Ahorita estamos viendo cómo contactamos a tu doctora para ver si te puede atender lo más antes posible. Ya eran como las 5 o 6 de la tarde, obviamente ya mi ginecólogo estaba cerrado, pero mi doctora contestó la llamada. Bueno, una de las muchachas que trabajaban ahí y ella dijo, dígale que venga mañana a las 7 de la mañana. Entonces tuvimos que esperar hasta el día siguiente para poder saber cuál iba a ser el procedimiento, ¿verdad? Pues mi esposo y yo fuimos al día siguiente y mi doctora, ella estaba con su computadora y todo y pues nos dijo, ay, lo siento mucho, ¿verdad? I'm so sorry por lo que están pasando ahorita. Ahorita estoy viendo que todo se ve normal.
ella estaba con su computadora y ella nos dijo, todo se ve normal. Y mi esposo y yo quedamos como que, bueno, en realidad en emergencias, ellos dijeron que todo se veía anormal, o sea, como que habían cosas que no se veían normal. Estábamos muy confundidos. Y pues ella dijo, no, todo se ve normal, yo lo estoy viendo aquí en mi computadora, ¿verdad? Y entonces ella dijo, ok, tienen 3 opciones. La primera es que sea natural, o sea, que no haga yo nada y el bebé salga solo. La segunda sería las pastillas de aborto. Y la tercera sería tener un DNC, que es un legrado en español. Yo le dije a mi doctora que yo quería hacerme un legrado, ¿verdad? La cirugía, porque yo no me sentiría cómoda teniendo un aborto en mi casa. Entonces, ella dijo, la verdad, yo pienso que tengas el aborto en casa va a ser lo menos arriesgado para usted. Y yo le dije a ella, es que yo no quiero tener un aborto en mi casa. Y ella me dijo, es que es lo menos arriesgado, la verdad, y no le recomiendo hacer el DNC. Y mi esposo le dijo a ella, pero es que los doctores de Advent de emergencia nos dijeron que ella tenía muchas cosas anormales, como que, ¿qué era lo que te habían dicho, amor? They essentially said that DNC would be the best option because they need to make sure that all the tissues are removed, or else it could rapidly develop in a matter of weeks into cervix cancer. She had a lot of different inflammation inside. She had a lot of cysts in her cervix, her HCG. Bueno, eso todavía no lo sabíamos hasta que fuimos al hospital. No. Sabíamos de eso ese mismo día en Advent Health. Dijeron todo eso, pero en el emergencias. sí, es que tú estabas tan enfocado en como todo el diferentes cosas que estaba pasando que en ese momento usted no estaba escuchando bien. ¿Entiende? So, cuando la muchacha estaba hablando con nosotros sobre los resultados. You can speak in English, remember. Thank God. Amen. So when the doctor started speaking about the results that she found, she said that it was very alarming to her about all the different inflammations, and the size of her placenta was 5 times bigger than someone that was at 11 weeks. So a lot of people used to think that she had twins, or she, was showing early. And it was because her placenta was super big. On top of that, she had a lot of excessive tissues. And the doctor told us, this is very alarming. You need to get a look, and I recommend for it to be a DNC because they have to make sure they remove all of it. At that time, they haven't told us, what we later found out, but that was what they told us in the emergency clinic at Advent Health. So 24 hours later, not even 24 hours later, 12 hours later, when we're at her OBGYN, it was very alarming because she says everything looks fine. In a matter of not even 24 hours, we're hearing 2 complete different things. And it looks like miscarriages nowadays, unfortunately, 1 in every 3 kids is about anywhere from 25 to 33%, depending on where you are. That is the percentage of miscarriage rate, unfortunately, now, at least in the United States. And for them, it's so common that it looks like she just looked at my wife's records like a regular record, looked at her, saw that she was healthy, not showing symptoms, and said, yeah, everything's fine. She didn't look at the record. She didn't look at the sonogram. She didn't look to check what was at normal. She didn't look at the notes. And that's where our concerns were. Y ese día en emergencias fue cuando supimos que era un niño. Como les había dicho, yo, tenía el placer de darle la oportunidad a mi hermanita de saber cuál era el género. Entonces, una semana antes yo tuve los resultados y pues yo grabé ella grabó su reacción sabiendo cuál era el género, porque ella iba a comprar las cosas, el color específicamente para hacer la revelación de género, porque
yo le di el placer a Vanessa tener eso, entonces ella supo, lo más seguro lo voy a agregar aquí en el video, pero es una reacción muy bonita. Ella estaba en la computadora y se puso a llorar. Yo pensé que iba a ser niña, porque ella quería que fuera niña. Entonces yo quedé confundida porque ella empezó a llorar y yo dije, oh my God, ¿será que es niña? Pero yo como que desde un principio yo sabía que iba a ser niño, pero bueno, no importa. Ese día fuimos a recoger la medicina. Bueno, nosotros obviamente confiamos en lo que dijo la doctora, pues que era menos arriesgado para mí. Entonces, y claro, yo estaba muy asustada. Entonces fuimos a recoger la medicina y... Perdón, amor. Ese día yo empecé pues el procedimiento. Son 4 pastillas. Tú las puedes tomar por la boca o puede ser abajo. Nosotros escogimos hacerlo abajo porque, pues, bueno, era más rápido. Entonces, le dijo el doctor que en 6 horas, lo más seguro, ya eso ya habrá pasado, o sea, ya habrá salido todo. Entonces empezamos como a las 10 de la noche y ya como a la 1 o 2 de la mañana yo empecé a tener mucho dolor. Es como si uno estuviera pariendo, uno empieza a tener contracciones y entonces el dolor era insoportable. Esa noche, bueno, de hecho no estuvimos solos, mi esposo y yo estuvimos con mi suegra. De verdad, muchas gracias a mi suegra porque ella estuvo aquí con nosotros y yo creo que fue un apoyo emocional bastante, porque en un momento yo sentí como que yo iba a ir al baño. Y normalmente dicen que las embarazadas cuando llegan a ese punto es porque ya el bebé iba a salir. Yo me levanté y yo de hecho sentí como la fuente, como que algo se rompió. Y yo de hecho me asusté. Yo levanté a mi esposo y yo le dije, algo se me rompió, como que yo pensé que era sangre. Y yo cuando fui al baño era agua. Después cuando yo sentí que iba como, ¿verdad?, a tener ganas de ir al baño, yo me levanté de la cama y fui al baño de nuevo y ahí fue cuando sentí todo. Ahí fue cuando todo empezó a salir. Cuando ahí salí, yo juré, o sea, yo dije, ahí está mi bebé. O sea, yo sentí todo. Cuando yo digo salió todo. Yo no quería ni voltear a ver porque era demasiada sangre. Era mucha sangre. Yo grité como si mi alma, o sea, no sé, como si yo me hubiera muerto. No sé ni cómo explicarlo, pero esa noche para mí fue la peor noche para nosotros dos, porque mi esposo podría decir que él me dijo, yo sentí tu dolor, yo sentí todo. O sea, esa noche los dos estuvimos sumamente conectados y yo ahora no sé cómo Dios hizo, porque fue tan difícil ese momento y mi suegra estando ahí con nosotros, agarrándome a mí de los 2 brazos, ¿verdad? Y yo estaba en la cama como diciendo, ¿cómo puede ser posible que una mujer o nosotras que hemos pasado por un aborto en casa, ¿verdad? En mi caso, yo no puedo imaginarme simplemente a mi bebé ahí en la taza. O sea, nosotros hemos escuchado historias de personas literalmente agarrando a su bebé desde la taza. O sea, yo no podía. Yo no podía porque, no sé, yo creo que hubiera sido peor mi trauma. Porque aún así, con solo eso, yo tengo un trauma. Y mi esposo tampoco podía. Nadie, ninguno, ni mi suegra. Nadie podía ver el bendito toilet. Nadie podía estar ahí. Pero yo sabía que mi bebé estaba ahí. Y al día siguiente yo solo estaba así como que en la cama, obviamente pensando en todo. Y lo peor es que cuando nosotros fuimos donde mi doctora, ¿verdad?, antes de que pasara esto, cuando mi doctora me dijo que este era el mejor procedimiento, ella me puso una cita para verme en 2 semanas. O sea, yo no iba a ver a mi doctora en 2 semanas después de todo esto. Y ese día, mire cómo trabaja Dios, ¿verdad? Ese día a mí me llamó mi doctora y me dijo, necesito que vengas hoy. Tengo que ver que todo haya salido. Y yo me quedé así como que yo le dije a mi esposo, mi doctora me dijo que tiene que ir a verme hoy. Y mi esposo me dijo, pero no era que tenía que verte en 2 semanas, ¿verdad? En 2 weeks. Y yo dije, de ahí, ella quiere verme hoy. Fuimos, chequearon el ultrasonido, ¿verdad? El bebé ya no estaba, pero todavía quedó la placenta. Ahí estaba la placenta. Y a lot more tissues. My wife thought that she passed everything, including the baby, the embryo sac. But in reality, when they checked her, part of the complications that she had in this pregnancy was a lot of abnormal tissue buildup. So she had a lot still left inside.
Entonces, bueno, nosotros cuando fuimos a la doctora, entramos en el cuarto esperando a que ella viniera y ella dice, ay, lo siento mucho por todo, miren, discúlpenme, lo que pasa es que si a mí me hubieran mandado toda la información de Abenhill, de emergencias, yo hubiera, desde un principio, yo la hubiera mandado a hacer un legrado, lo que es el DNC. Y that's where we want to stop really quick. So if you're giving somebody important news, don't you think that you need to do all your research in making sure that whatever you say, since it's such an important topic, is the most accurate information you could provide, specifically as a doctor, right? So, in that moment, I knew that she was being dishonest because as a doctor, there's no way, there's two things, right? Is how can you come to a decision on what's best for a patient if you don't have all the information, right? Second thing is, in my mind, and this is just us, we are not doctors. Maybe they have a complete different perspective. But in our perspective, how can you not own up to it and just say, oh, I'm sorry, it's because of them, and not say, I'm sorry because I made a bad mistake. I'm a very forgiving person. Humans make mistakes, but when you see someone that's unapologetic, it just makes the whole situation feel worse because no one wants to be there for you and that side of things and make you feel like they're supporting you or that they understand your pain. It was kind of like, oh no, I'm sorry. And sí, como yeah. si, whatever, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente mi esposo y yo estábamos completamente, yo estaba en shock de todo lo que ya me había pasado, ¿cierto? Entonces, cuando ella nos dice eso, yo dije, espérate, ¿qué? Y mi esposo estaba muy molesto porque él dijo, o sea, usted me va a decir a mí que yo pasamos por todo esto para que usted al final nos dijera que yo tenía que haber tenido una cirugía, yo tenía que haber hecho una... Wait. So, the thing is, up to this point, she still didn't let us know that the reason that she was telling us that is because my wife was going to have to do the surgery that day as well and go through something that would have made life easier because then she wouldn't have had to go through the pain last night. So my wife experienced the most traumatic moment of her life because that baby meant everything to us. Because of a decision that a doctor made because she didn't receive all the information. And that is really what got us upset. Once again, we have forgiving hearts. We're Christians and we believe that we must forgive those, but anger is going to come when you have somebody with an unapologetic attitude. Yeah. Y mucha gente nos dijo, oh, ya ustedes la demandaron, o sea, porque eso es, you can sue her, ustedes la pueden demandar. Y nosotros, o sea, era tanto lo que estaba pasando que no nos pasaba por la mente ni siquiera demandar a una bendita doctora. Entonces, la doctora nos dijo, pero no se preocupen, perdónenme, claro, ¿verdad? Porque no me llegó toda la información, ¿cierto? Wait. No me llegó. I do want to add on too. That morning was the first time in the entire process where her doctor actually me llama directamente. That and actually did the sonograms, right? She didn't do the sonograms when my wife went over there to tell her that she had that there was no heartbeat. Aquí lo tengo en mi She said, "I have all the computadora." information. I don't need to do anything else." Why is it that her doctor knows the least about her compared to everyone else? All the other doctors we visited, because we got second opinions, everyone took their steps to try to understand the situation. Yeah. But why is it her doctor only after the fact? And this is where it gets interesting. I'm going to let my wife continue on why the doctor called Sí, la doctora in the dijo, beginning. la razón por la que yo quería venir para verte, ¿verdad? Obviamente de excusa, ella dijo quería verificar que ya todo había salido. Lo más extraño es de que me iba a ver en 2 semanas. ¿Verdad? En vez de decirme, ¿sabes qué? Quiero que vengas mañana después de todo lo que pasó para ver si todo salió. No, ella me dijo, te veo en 2 semanas.
Y ella dijo, ustedes van a tener unos doctores en Advent en el hospital de Advent que van a hacerte la cirugía, van a hacer tú estás en buenas manos, un montón de doctores están on top of you, que es como que están teniendo el ojo, ¿verdad? O sea, como que te están poniendo el ojo. Entonces no te preocupes, que tienes gente que está ahí para ti y van a tenerte tu cuarto listo y todo. Yo dije, espérate, ¿qué? O sea, voy a ir al hospital ya mismo. Y ella me dijo, sí, ya mismo, ya te tienen el cuarto listo y todo. Eran como las 3 de la tarde. This is something I want to say while we're here on this topic. Everyone works. You don't live in this life without working. And everyone has a manager unless you're self-employed, right? For those who have a manager, when is your manager going to start micromanaging you? When you're not doing your job correctly. That's when people are going to start looking at you more to see what type of help you need, why are you making these decisions, and things like that. The second that she told us, well, the good thing is, yes, I understand you're going to have to go, to do DNC today. Yes, they called us that you're going to have to do that, and I'm sorry, I wish I had all the information. But the good part is that, when you went to go get your second opinion, because we did go to get a second opinion after hearing, the options and her pushing for my wife to take the pill versus the DNC. We went to another hospital. We went to go meet with other doctors, and a lot of them said, generally taking, passing the baby naturally or taking the pill would be the better options. But multiple doctors missed the fact that my wife was having complications, which we'll talk about a little bit later. But the reason I'm mentioning this is because of those visits, the director for Advent Health had called my wife's doctor. Yeah. Right? And we found this out later, but I already knew in my gut that something was wrong as soon as she said that, because when you're trying to tell me, don't worry, a lot of doctors are looking after you, you're supposed to be looking after her. Exactly. No one else. Sí. You're supposed to be so on top of your patient that you and your team, because obviously a doctor does, they have multiple patients, but that's why they have a team, is to treat each individual patient with care. If you have multiple doctors that are not related to your practice calling in reference to your patient, right, it's because there's something that you're missing. And you should feel ashamed as a doctor to say that as an excuse. The good news is so many different doctors are really worried about you and wanting to make sure everything is okay, and they called just to make sure you're all okay. No, it's because every time my wife visited a doctor, she said that she hasn't heard anything from her OBGYN yet. It's because she hasn't received the call. She hasn't had any notice. So that got me upset. And then I'm gonna let my wife talk more about the call from the director of high-risk pregnancies from Advent Health. Yeah. And her experience of what they told her when she got to the Advent Health larger surgical hospital. Sí. Su nombre era Rachel. Yo voy a poner el nombre aquí completo porque si ustedes quieren hacer su búsqueda, ella literalmente, esa mujer, me salvó la vida. O sea, para contarles esa historia, ese día tuvimos que ir hasta mi casa, recoger ropa, y después de irnos a llegar al hospital como a las 4:30 de la tarde, que ya tenía mi cuarto listo y todo, vinieron las enfermeras, ¿verdad? Y ellas me dijeron, mira, bueno, queremos que nos cuentes la parte de tu historia, ¿verdad? Y después de que tú nos cuentes, te vamos a contar, pues, la razón por la que estás aquí. Entonces yo les conté a ellas todo lo que pasó, ¿verdad? Desde cero hasta donde yo llegué ahí, ¿verdad? Al hospital. Ellas se quedaron asombradas, porque ellas literalmente me dijeron, wow, tu doctora, o sea, perdón, la cagó, o sea, ella falló. Ella falló muy mal. Entonces, ellas nos dijeron, te vamos a contar cómo es que usted llegó aquí, y sinceramente ha sido, básicamente es un milagro que yo esté ahí. Esa directora, Rachel, ella estaba en medio de una clase enseñando, y creo que ellos toman sonogramas de pacientes, ¿verdad? Obviamente que han pasado en emergencias. De hecho, cuando yo estaba leyendo, porque ella anotó absolutamente todo, ¿verdad? El proceso de haber llamado a mi doctora y todo, porque ella dijo que el radiologist asked her to check that sonogram, y ella cuando la chequeó estaba en medio de la clase.
Entonces, en medio de la clase se dieron cuenta que esa paciente, o sea, yo, estaba teniendo un molar pregnancy, un embarazo molar. Partial. Hay dos tipos de embarazo molar. A partial molar and a complete molar. The reason at this time they're trying to figure out which is which. Si preguntan qué es un embarazo molar, ¿verdad? Mi esposa les va a explicar. Obviamente hay dos tipos, pero cómo es que empieza o cómo sucede este embarazo molar es muy importante saberlo porque no es muy común. Esto no es muy común y a mí me pasó, ¿verdad? Yo tuve un embarazo molar. Y bueno, si quieres explicar. For those 72 hours, you know, of us going through everything, I became like an expert. Google, ChatGPT, Mucha búsqueda, sí. right? And my sister, she has 5 kids. Different story. And I've been there for her throughout the process, so I know a little bit. But first I want to start with a partial molar, which is what it really was. A partial molar pregnancy is when essentially, this is what was explained to us. Don't kill me, right? Because sí, esto es de lo que sabemos nosotros. yeah, don't kill me. This is what was told to me as good as I can remember. Pero lo pueden buscar y ahí se explica que es un embarazo molar parcial. Partial molar pregnancy is when, let's say, in this case, they were assuming it's either 1 or 2 sperms from the father that fill in the embryo sac or the yolk sac. En el óvulo. Yeah, right. And what happens is as that baby starts to grow, there was never space for the mother's DNA. So what happens is that baby will develop defects, and it will only develop to a certain extent. And essentially, your body will reject it, and that will lead to the miscarriage. Now, a complete molar pregnancy it was never a baby. It was just tissue building up inside of the egg sac in replacement of an embryo. Pero no hay bebé. Now, you might think, okay, well, you know, how did this cause so many complications? And it's because since it is not a normal process, it causes your body to experience a lot of changes, a lot of hormonal imbalances. For my wife's situation, that day at the hospital, it was explained her HCG levels. HCG is essentially what provides the symptoms in early pregnancies because that's your pregnancy hormone. It is its highest in the first trimester. For those girls that say, oh, I'm feeling really nauseous, you know, I'm throwing up all the time, and then you hear about some women that don't throw up as bad. A lot of times it's related to your HCG levels. The HCG levels of pregnancy hormone, the higher the count of HCG, the more symptoms or the more throw-ups, the more nausea that you'll receive. It leads to that. So my wife's, in the first trimester, it's anywhere from 60 to 90. That's normal, 60 to 90,000. Yeah, estaba muy alto. My wife was edging on 700,000. In 13 weeks. So she's leaving that first trimester and it was still to that level. So, you know, we were having a lot of complications with work. She's very strong. I admire my wife because she was still, you know, trying to be a good wife, still do her part in cleaning around the house. She put me first. I didn't know what she was going through, right? So the HCG level was high. Her uterus, her cervix, everything was inflamed. They had a bunch of cysts forming in her cervix. They had a lot of different complications. Her blood pressure was at 200 plus. Yo tenía la presión muy alta. And all of these are symptoms of a partial and sometimes in cases complete molar pregnancy. But at this time I had seen the baby in sonograms, so I knew it was a partial, right? For the doctors that needed to do those tests again, right? They you know, they obviously were assuming it could be complete based on the severity of her symptoms. Yeah. No, So the reason I wanted to talk about that really quick is because as we were getting to the hospital, my wife said they were explaining the process to her. She told her part, they're telling their part. They're like, listen, Rachel saw all of this during the class and immediately determined in a matter of seconds that it should have been a DNC, and she doesn't know how it was missed. Keep in mind, we went to her primary doctor. We went to a very big hospital. I won't say the names, right? Because, yeah. it's okay. I won't say the name of the hospital we went to, but we went to a hospital for a second opinion, and they also did not find it. But essentially,
Advent Health Emergency Clinic. That lady explained everything very, very well, but we didn't know how to re-explain it because you're in a shock when you receive there's no cardiac response. There's no cardiac activity. There's no heartbeat. So we missed a lot of information, but that lady had told us everything that the director had also notated. And not only that, but 12 hours later, her primary doctor is ignoring all the information and says everything looks fine. Yeah. Pero- So I do want to, fast forward, and I could explain the rest of this part if that's fine. yeah, of course. So, because it gets very technical. No, I was just gonna say, cuando yo estaba en 13 semanas, ¿verdad?, de embarazo, que yo tenía los síntomas de molar pregnancy, porque hay mujeres que a lo mejor puedan tener esto también, ¿verdad? Y no se den cuenta. Por favor, dense en cuenta porque yo pasaba vomitando demasiado, que era demasiado. Cuando yo le escribía a mi jefe que yo me tomaba mis breaks, era porque yo me la pasaba vomitando. Yo no podía comer nada. Yo tomaba agua y lo vomitaba. No quería ni tomar agua porque me daba asco. A tal punto que yo veía el agua y me daba asco. ¿Quién le da el asco al agua? O sea, a tal punto. Y ellos me dijo las enfermeras, bueno, de hecho, no es normal porque esos son los síntomas de molar pregnancy, pero como ya eran 13 semanas, ya yo hubiera estado en mi tercer trimestre. Y normalmente en el tercer trimestre la mujer ya debe estar bien, ¿verdad? Del embarazo. De hecho, estaría mejor, ya podría estar comiendo mejor, ¿verdad? No estaría teniendo tantos síntomas del primer trimestre. Yo, en cambio, me la pasaba vomitando. Esas últimas 2 semanas que yo tuve de mi embarazo, yo estuve vomitando todo el tiempo. Yo dije, no, esto tiene que ser normal, esto es parte del embarazo. Pues no, estos eran los síntomas que yo tenía del embarazo molar, pero, ajá. So, continúa. let's see. So going back, right, as we're there in the hospital, as we're there, they're telling her, okay, I'll be, like my wife said, quite honest, your doctor dropped the ball. It's that simple. They told us straight out. We asked the nurse, what do you think? She was joking around. She was like, your doctor sucks. But in reality, they told us, we're going to go speak to, to the team and decide if it's going to be us doing a DNC in you tomorrow or if it's going to be today. They decided that due to the risks of the normal tissue still being left inside my wife, they had to do it that same day. So this is where I started to really get emotional because I care about my baby. My baby meant my life. But, even biblically, because we're Christians, what comes first is your wife. That is your other half. She's going into, so fast forward, it's, I believe it was 7:30ish. She's going into the surgery room. We meet the team. Rachel had put together, who knows if it's true, but the best of the best, right? And they all had a really good history, right? And tenureship. Now, as she's going into the room, and she finishes, and I'm super excited. Doctor calls me, tells me everything came out as perfect. It was textbook. He says, I do want to alarm you. He says, when you were in the room, when we put her to sleep, and before we even touched her, all the abnormal tissue that was left on her started to spill at once. All the excessive tissue, the placenta, everything started to drop, and there was so much blood loss that if she was not in the surgery room at that exact moment, even if she was in the hospital room, she could have hemorrhaged. So that immediately put me back. Oh my God. Rachel put it on the notes. Rachel puso en las notas que cuando ella llamó a mi doctora y mi doctora le dijo que me iba a ver en 2 semanas, she was concerned. O sea, ella estaba preocupada. So fast forward, rewind really quick. Actually, I'm playing too much with the video speed. Let's rewind really quick. After let's say Rachel never directed my wife's doctor. This is how it would have played out. My wife would have been at home thinking she's fine, right? Think she passed everything through, right? Not even, let's say 7 to 8 o'clock. She would have started dripping everything. We're at least 25, 30 minutes away. We're at least 25, 30 minutes away from the next emergency clinic.
what would have happened to my wife because of the decision of a doctor? No, y quién sabe cuántas personas pueden pasar por algo así, o sea, porque, no sé, yo digo que fue Dios quien puso a todas estas personas o a esta directora, esta doctora, que básicamente me salvó la vida y lo más loco fue que, fue en medio de una clase que ella se enteró. O sea, ¿cuáles son, qué casualidad o la coincidencia de que una directora, ¿verdad? Una doctora esté en medio de una clase y se dé cuenta de una paciente que, es una paciente random. Y de hecho, antes de nosotros ir a ver a mi doctora, el día que ella me llamó para ver que ya sí todo había salido, yo me acuerdo que yo fui al baño antes de irme y yo todavía sentía cosas saliendo de mí, o sea, mi esposo te lo puede decir, yo le decía a él, siento que algo estaba saliendo y se podía escuchar, de hecho, que algo estaba todavía saliendo y lo peor es que todavía yo tenía un montón de cosas adentro, o sea. When they checked her, they said that she still had a ton. Like she got rid of just 10%. Era muy. All the abnormal tissue buildup. Yeah. Entonces, bueno, gracias a Dios la cirugía, me dijeron los doctores, salió súper bien, pero claro, si no hubiera sido de ellos haberme atendido en esa misma hora, en ese mismo momento, algo me hubiera pasado a mí. I also want to talk about the news within the next 3 weeks. So, with a complete or partial molar pregnancy, if you had a miscarriage, right? Let's talk about the numbers again. 25 to 33%, right? When you have a molar pregnancy, it increases the chance of your next pregnancy resulting in a miscarriage by around 20%. So now you're looking at a 50% rate. And we were dealing with this news, and I don't know, I looked up and I said, God, I know that you told us that we will have a family. I believe in you. And I know they're telling us this, but I trust you. You can ask my wife. I said it in that exact moment. I said, my faith doesn't waver. And I'll also include, if he doesn't, he is glorious anyways, right? But that is what my faith revealed to me, right? And look how this plays out, right? So remember, all symptoms, textbook case for molar pregnancy or partial molar pregnancy, which was my wife's case, right? There's no discrepancy. It's partial molar, and doctors were convinced as well. They do a pathology testing. I believe they took a portion of my wife. I believe it was during the surgery, and they sent it off for testing. A pathology test is the most accurate test that you could take that will tell you essentially what's going on, right? What it actually is, or if it's in this case, they were specifically looking for if it was a molar pregnancy or not. Dame un momentico, pausa. Esto, ¿verdad? Empezó todo el 16 de septiembre y el viernes ya yo salí del hospital. El fin de semana estuve en recuperación. Nosotros teníamos una cita la semana siguiente, ¿verdad? Ahí fue cuando nosotros tuvimos los resultados from the pathologist, ¿verdad? De hecho, ellos dijeron que mi HCG level, ¿verdad? La hormona que yo tenía, que era muy alta, de 700,000 que yo tenía, no iba a bajar hasta como en 3 meses. Entonces ellos tienen que monitorear eso semanal. Como yo de hecho todavía estoy, pero tengo que hacerme exámenes de sangre cada semana, ver que mi hormona ya esté bajando, pero yo no puedo intentar tener hijos hasta que esté en 0. Pero bueno, cuando nosotros fuimos a ver... Por un año también. Lo digo sobre un año. Si no eres un molar pregnancy, they would tell her soon as right, your HCG level reaches 0 and you go through a complete, this is after your HCG level reaches 0, you go through a complete cycle, a period cycle, then you can actually start trying again as soon as possible. Pero cuando ellos nos dijeron eso, antes de, ¿verdad?, que yo pueda intentar tener hijos, porque se supone que yo tengo un molar pregnancy, aquí es cuando Dios actúa, que yo siento que es un milagro. Dios ha hecho milagros
y sigue haciendo milagros, pero cuando nos dieron la prueba, bueno, la doctora nos dio los resultados from the pathologist, ¿verdad? Que es lo más accurate. And I do want to say this because I think this is very important before my wife says this. Go ahead. So if it was a partial molar pregnancy, what ends up happening is after her HCG level reaches 0, which they assumed it'd take 3 months, she has to continue testing and being monitored, I believe is every month for a complete year. And then if it stayed at 0, she could try having, we could try to conceive again. But the thing is, with the partial molar pregnancy, it would have still increased if I remember correctly, the miscarriage rate by 20%. So we're talking about practically 50%. Ese pedacito que agarraron de lo que yo tenía dentro, que le hicieron, ¿verdad? Sus exámenes o lo que tenían que hacer, pues terminó siendo negativo de un molar pregnancy. So my wife, she immediately took it as, oh no, these are doctors that don't know what they're doing again. Sí, yo tenía mucho miedo. Yo ya estaba muy... Every doctor was there scratching their heads because they're like... Es lo más accurate. I'm like, it's the most accurate, but it just doesn't make sense. On paper, this is a molar pregnancy. And I told my wife, don't take away God's glory. Because God saved your life. He put your sonogram in Rachel's hands, the person that could actually do something about it. I don't believe in coincidence. I'm a man of faith. And God has a perfect plan. And I believe he put us in a situation that we didn't want to be in. Because when you're in a situation that you see as bad, for example, we lost our baby, right? And guess what? The next worst news was what? That her next chance of having a baby is going to increase 20% as a miscarriage rate. That's the next worst news. I'm thinking, God, you told us that we were going to have a family. I don't know. These are thoughts that one has, and then you filter that, you pray, and you continue to have faith. Right? But the thing is, right? When we were in that situation, God found a way, because when you hear, oh no, it came out negative, for someone says, how is that good news? It's good news because I was already in a bad place. If God told me, I have good news for you, you're going to lose your baby and your wife will still be able to have a baby, I'm gonna think, well, duh. But in order for you to appreciate the blessings, the miracle that he provides, sometimes you have to be in a bad place, and even something that someone else might not deem as good, because you understand your prayers to God and what you're asking for, you understand that that is good. And I believe that he was working in our lives in a way to get us to be faithful in the little things. And I just want to say, he saved my wife, and he did another miracle. He wanted to show off that day, I guess, but he did another miracle, and he made it to he heals my wife from having a molar pregnancy, right? And the results of what a molar pregnancy is, he removed all of that from my wife, because even the doctor says it just doesn't make sense. We're happy, but a portion of us are trying to scratch our heads and say, what the hell happened? Mm-hmm. And I didn't even have to think twice. I said, it wasn't your guys' fault. It's because God is faithful. Sí. And we never stopped thanking God. Even in the night of a miscarriage, we prayed to God, thanking him, because we are alive today. And whether you could experience good or bad, you must not forget that he forgiven you. He allowed you to be alive today so that you can simply feel. And we made that prayer, and I believe because we were faithful in the hardest moments, that he was faithful to us. It hurts, and my wife has her moments, and I'm there to support her because God has spoken to my heart. He has healed me, and I feel like it was so that I can be there for my wife in these moments. But I just, that is
the story. Yeah, so, todo fue muy rápido. De hecho, esta semana cumplimos 2 meses de que ya así él partió, ¿verdad? Para mí ha sido muy difícil. Yo tengo mis momentos, yo trato siempre cada día de no pensar en él, pero es imposible. Yo pienso en él, me duele saber que yo me di cuenta de su género, ¿verdad? Lo que él era esa semana. Pero igual, yo tuve mis momentos difíciles, pero Dios de alguna forma me ha ayudado. Yo le pido a Él mucho, mucho que me dé gozo, que me dé alegría, porque yo sé que en estos momentos Dios trabaja cuando, ¿verdad? En la debilidad de uno. De verdad que sí, porque en estos momentos yo diría que si no hubiera sido por Dios, yo creo que yo estuviera en depresión o algo peor, porque es un trauma. Y aunque yo esté en terapia, de hecho, gracias a Dios, mi terapista, mi terapeuta, ¿verdad? Ella es cristiana y ella me ha ayudado muchísimo también, pero Dios primero, de verdad Dios ha sido quien es mi motor cada día, que yo paso escuchando alabanzas, adoración, que yo voy a la iglesia, nuestros amigos de la iglesia, nuestros pastores, ¿verdad? Y nuestra familia también, mi familia que tengo en Costa Rica, porque ellos estuvieron orando por mí cuando yo estaba en medio de la cirugía, ¿verdad? Pues yo tengo a todos allá. Y todavía mi papá vino a verme al hospital, que yo, o sea, yo los aprecio muchísimo. Para mi hermanita, para todos fue muy difícil, todos estuvimos en duelo, o sea, todos estuvimos en duelo por ese tiempo. Y sinceramente, yo no sé ni cómo explicarlo, pero yo solo sé que hay personas que han pasado por peores situaciones, pero aún así yo comparto este video porque yo no sé quién estaría ahí en la pantalla viendo o escuchando mi historia, y tal vez a lo mejor le ayuda a alguien, porque cuando yo entré a YouTube y trataba de encontrar historias parecidas sobre gente que ha perdido embarazos o bueno, han perdido un bebé, no pude encontrar alguno que hable como de lo que yo pasé, que fue el embarazo molar, ¿verdad? Que no es común, no es para nada común, y de hecho no pude encontrar mucho en TikTok. Cuando yo lo contaba a las personas, la gente decía, embarazo molar, ¿y qué es eso? O sea, la gente no sabe, y yo menos. O sea, cuando a mí me dijeron, yo quedé, Javi y yo estábamos como que, ¿qué es eso, verdad? Y yo agradezco a Dios que ahora yo puedo tener la oportunidad de, ¿verdad?, volver a intentarlo, tener una segunda oportunidad. Algo que nosotros, ¿verdad? Y lo contamos también con nuestros pastores, y fue que cuando yo estaba embarazada, nosotros hicimos una oración que es difícil de hacer. Es muy difícil porque sabemos que el bebé de nosotros no es de nosotros. Nuestro bebé al final del día es de Dios, ¿verdad? Y todo está en sus planes y en su propósito, y no tenemos control de eso, solamente Él. Pero nosotros pusimos nuestro bebé en sus manos. Mi esposo me dijo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y mi esposo me dijo, amor, tenemos que hacer una oración, y yo sé que va a ser difícil, pero hay que orar porque hay que decirle a Dios, si este bebé es de Él, pues que todo salga bien, que todo pase. Y si no, ¿verdad? Si está su voluntad de que no, todavía lo vamos a adorar y lo alabamos, y yo a Dios lo amo porque Él es mi papá, y yo sé que por alguna razón, ¿verdad?, Dios hace sus planes, pero Asiel, mi bebé Asiel, está en el cielo, Él está mucho mejor que nosotros, ¿verdad? Él está disfrutando de ese paraíso, y yo sé que Él quisiera ver a unos papás felices, ¿verdad? Unos papás que, a pesar de que no lo tenemos aquí, ¿verdad?, en persona, Él quisiera ver unos papás que obviamente estén luchando cada día. Y si nosotros llegamos a tener hijos más adelante, ¿verdad?, si es en el plan de Dios, pues hablaremos de Asiel, porque Asiel es nuestro primer bebé. Y todavía, ¿verdad?, yo oro por eso. Sí. Y otra cosa también es que yo creo que Dios siempre tiene un plan perfecto, porque ¿qué pasó? Es que what happened really is who avoids things because their wife is going to get upset? A lot of guys do. When we were doing a Bible study, my wife got upset with me because, and because she said, let's pray for a baby. And that same night was the night I told her, you're not going to like the prayer I make. Because God revealed to me that the prayer is everything is in His control.
not our control. We cannot limit our prayers to simply what we want, right? But we have to align ourselves with the will of God and understand that He has a perfect plan. So when we're praying and we're saying, God, I pray that this baby comes out healthy. And if it comes out with Down syndrome, praise God. If it comes out with any disability, blind, deaf, praise God. If our baby doesn't make it, Praise God. praise God. And we've been making that prayer since your 4th week of pregnancy. Mm-hmm. And that's what allowed me to heal so quickly, is because I led those prayers. And God revealed that to me. And if I wasn't loyal to God, if I wasn't faithful to Him in that prayer, I know that we would not be where we are today in our faith. Amen. And something that has helped my wife, her therapist has helped her, but a therapist is not a replacement for God's voice in your life. Exacto. We have both. Mm-hmm. God is your therapist as well. Yes. And you have to be able to communicate with Him. Mm-hmm. Right? And the days to where it feels a little bit more difficult, to where you can't get there, yes, your therapist can interlude as well. And, we've had a lot of those days, but we do not allow that to be a replacement for us hearing His word over our lives. Bueno, esta fue nuestra historia. No quiero que, siga tan largo, pero siento que yo tenía que hacer esto, ¿verdad? Es como una voz que yo tenía aquí adentro de mí y yo voy a usar siempre mis plataformas. Yo no soy una persona que, yo siempre trato de ser lo más real, y los que me conocen desde hace tiempo en mi YouTube, yo siempre traté de hablar de Dios, ¿verdad? Porque a pesar de que yo hacía comedia, yo siempre dije, ¿verdad? Dios está contigo, nunca tengan miedo, y Él todavía está contigo. Hasta los momentos más difíciles que nosotros pensamos que Dios no nos escucha, Dios te escucha, Dios entiende, y Él sabe Él sabe lo que tú sientes, porque hay gente que dice, ay, sí, yo te entiendo, yo sé lo que usted siente, y usted dice, no, usted no sabe lo que yo estoy pasando, usted no sabe lo que yo estoy sintiendo, pero Jesús sí sabe por lo que usted está sintiendo, porque Dios vino en carne y hueso a este mundo a morir por usted y por mí. Jesús también lloró. En la Biblia dice, Jesus wept when his friend died, que fue Lázaro. O sea, Jesús sabe lo que nosotros sentimos. Él lo sabe, Dios sabe. Dios sabe lo que tú sientes en esos momentos tan difíciles. Y eso es lo que a mí me hizo entender, wow, Dios sabe lo que yo siento, de verdad que sí. Porque a veces uno dice, no, porque Él hizo esto, ¿verdad? Y lo más loco fue que yo no quería hablar con nadie, ¿verdad? Porque yo vi en los comentarios que decían, ay, es normal, ustedes están jóvenes, ¿verdad? Pueden seguir, que ajá. Y no es fácil, no es fácil. Yo quería que mejor no me dijeran nada. Pero, pues sí, esto fue nuestro proceso. Pero al final del día, Dios siempre va primero en todo. Y pues, para mí un placer haber compartido esto con ustedes, por todas las personitas que estén viendo este video. Y si llegaron hasta ahí, miren, ya son casi 1 hora de lo que hemos grabado. Pero bueno, muchas gracias por ver este video. Dios los bendiga, y cualquier cosa, pueden escribirme, comentar qué les pareció, que lo que sea que vengan de su corazón. Yo sé que hay personas que han pasado por lo mismo a lo mejor, o hasta, compartir su historia también. Esta es mi historia, bueno, nuestra historia. Y no sé, amor, ¿tú quieres decir algo? No, poner a Dios en control de tu historia, porque tú no tienes una historia leer si Dios no está en el medio. Y Dios sigue haciendo milagros, porque Él hizo un milagro en nosotros, literal. Uh-huh. Y bueno, muchas gracias por ver el video. Bye. Bye.
No, poner a Dios en control de tu historia, porque tú no tienes una historia leer si Dios no está en el medio. Y Dios sigue haciendo milagros, porque Él hizo un milagro en nosotros, literal. Y bueno, muchas gracias por ver el video. Bye. Bye.